29 grados a esta hora, un clima bastante raro, hay humo, hoy la ciudad amaneció completamente cubierta, no hay una visibilidad demasiado lejana, sino que el humo continúa siendo parte de nuestras vidas. Ahora se vienen las lluvias, cayeron algunas gotitas, algunas precipitaciones, se esperan más lluvias durante la jornada de mañana, así que un clima bastante raro meteorológicamente hablando y un clima bastante raro también políticamente hablando, porque hoy tenemos que analizar lo que ya la semana que viene ya mañana nos va a quedar tarde, cuando iniciemos el programa de La Última Rosca y arrancamos así, porque justamente en la jornada de hoy, y ya lo involucro al señor Alejandro Chini, en la jornada de hoy se dio a conocer este dictamen de comisión que aprueba la creación de esta suerte de policía digital, de esta fiscalía de delitos o de ciberdelitos, mejor dicho, que se va a encargar de velar por aquellas cuestiones que se susciten en el marco de operaciones que se realicen a través de plataformas electrónicas, de plataformas digitales, medios de comunicación de Internet y demás, que va a tener control y va a tener una fiscalía especializada a tal efecto, con lo cual mañana, cuando iniciemos este programa, seguramente ya va a estar aprobada esta nueva ley que con las mayorías parlamentarias que posee el bloque renovador obviamente pasará y será, ya mañana será demasiado tarde cuando empecemos a analizar lo que está sucediendo, porque estamos hablando de una cuestión casi orwelliana. ¿Y por qué cito esto, Ale? Si me dejas empezar con esto. Vos sabés que allá por 1984 hay una novela muy famosa que salió en aquel año, presentada por George Orwell, que se denomina La Policía del Pensamiento, o Thought Police, su título original, que para algunos está considerada en la Alemania nazi, para otros está considerada por la época stalinista y la época del Kremlin, ¿no?, como control de la población, y es esta policía que arrestaba a sus ciudadanos que pensaran, ¿no?, que se dedicaran a ir más allá de lo que el aparato estatal te permitía. No podías emitir opiniones diferentes, no podías tener un pensamiento crítico, porque el Big Brother o el Estado que está presente constantemente te estaba analizando, te estaba revisando por cámaras, por micrófonos y demás. Y esto que se dio a través de esta policía que tenía un uniforme particular, muy parecido a la época nazi, obviamente, llevaba a las personas a que se pensaban en el marco de no ir en contra del partido, no ir en contra del Estado, no ir en contra del gobierno, y aquel que se atreviera a esto sería castigado, secuestrado y torturado, según lo plantea Orwell. Una novela, obviamente, de ciencia ficción, ¿o no? Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, Cristian. Vos sabés que hace un tiempo venimos mencionando aquí a través de Radio App, en el fuero privado, en distintos encuentros. También lo hemos hecho, lo hiciste vos en las editoriales de los martes, lo hice yo en las editoriales de los domingos, y seguramente en distintos programas dentro de aquí de Radio App hemos manifestado esta libertad de expresión. La libertad de expresión bien entendida, que tiene que ver con la posibilidad de expresar lo que pensamos. Yo te objeto, yo te cuestiono y te doy la libertad de que te defiendas, o la libertad de que me expliques por qué yo estoy confundido. Puedo estar equivocado, porque de hecho en las relaciones humanas y en los veredictos existe la posibilidad de que uno haga un juicio de valor a partir de una suposición y no de una información. Eso es lo que en definitiva, vos lo sabes bien como abogado, es lo que motiva a la vida de la cuestión judicial, jurídica, que en definitiva termina encarcelando o no a una persona. En este sentido, y viene bien el ejemplo orwelliano que mencionás, porque justamente es lo que está proponiendo con esta policía del pensamiento, con esta manera tan arraigada que se ha manifestado hace ya mucho tiempo en la provincia de Misiones. Muchas veces cuando hablamos de
el control de las ideas, el control de los debates, tratamos de ir involucrando a la sociedad para que la sociedad se exprese a favor o en contra de esto. Muchas veces esto sucede, o esto se hace imposible cuando sucede de un momento a otro. La verdad es que no sucedió de un momento a otro. La Renovación en Misiones hace rato viene planteando un único pensamiento, y aquí tengo necesariamente que hacer un paréntesis en esta valoración. Podés no estar de acuerdo con eso, podés no y podés creer que está mal. Ahora, lo que no podés hacer es quedarte callado, porque cuando te toca gobernar, en tus manos están las decisiones políticas, y las decisiones políticas que tomás son las que satisfacen a tu ideología o a tu gobierno. Pueden estar bien o pueden estar mal, que eso es un juicio de valor de praxis política. No así de aquellos que no son parte del gobierno y optan por el silencio, o cuando la cosa llega, es decir, cuando el problema emerge, recién hay que decir, no la vi venir. No la vi venir, lo dice el productor que a las 5 de la mañana entra a carpir allá en la colonia para tratar de sembrar la tierra. No la vi venir, lo dice el empleado bancario que entra a las 7:30 de la mañana o más temprano al banco para ver cómo liquida sueldos. No la vi venir, la dice aquel que está en una escuela enseñando. No un político que está ocupando un lugar y que su función es verla venir. Su función es hacer que las cosas ocurran, ya sea del oficialismo o de la oposición. Bueno, vos bien mencionabas que no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Hemos planteado más de una vez en este programa que la cuarentena ya nos dejó los primeros rastros, aquellos detenidos por pensar diferente, por manifestarse en contra de lo que estaba sucediendo, de la manera en que el gobierno provincial administraba las restricciones a la movilidad y las restricciones a las libertades personales de cada uno. Recuerdo varios casos de detenidos que, por haber mencionado o cuestionado en alguna red social, fueron detenidos plena pandemia, con allanamientos a sus hogares, con detenciones cuando lo que estaba sucediendo fuera en las calles, con nuestros abuelos que se morían, con gente que no podía acceder a cuidados, con gente que además pasaba mal económicamente. El gobierno de la Renovación se dedicaba a detener a este tipo de personas que lo único que hacían era expresar sus ideas. Más acá en el tiempo, lo hemos traído también a la mesa de La Última Rosca, y aquí por Radio AP hemos charlado con los protagonistas, hemos tenido los Quito, hemos tenido otros casos de personas que a través de una red social, llámese X, llámese Instagram, llámese TikTok, simplemente lo que hacen es ejercer un derecho constitucional de expresar sus opiniones y diferenciarse de lo que está haciendo el gobierno oficialista, porque les pasa esto que menciona Ale. Hay una oposición además que no sé si por el temor a las represalias, no sé si por el temor a que se justifican en no tener los números necesarios para poner los frenos legislativos o parlamentarios a una ley, prefieren el silencio y optan por resguardarse en esta situación, y ya cuando la situación acontece es demasiado tarde. Entonces aparecen estas personas, estos líderes, estos dirigentes que encarnan una idea, la sostienen y pagan consecuencias. Quito estuvo detenido 3 meses, no nos olvidemos, y hay un vacío muy grande en la sociedad que hoy no se siente representada. Esto que estamos hablando ya está circulando desde esta mañana, hay mucha gente opinando en las redes sociales de qué va a pasar, y obviamente hay un temor muy grande porque hasta dónde llega la posibilidad de implementar algún tipo de opinión, algún tipo de referencia a lo que está sucediendo sin que el gobierno actúe de oficio, actúe judicialmente. Estamos hablando de que esta ley que se da aprobada seguramente mañana le da las posibilidades a esta Fiscalía especializada al efecto de intervenir, de allanar y de ordenar inclusive la detención a la persona que está sometiendo algún tipo de opinión que pueda ser difamatoria o que tenga estricta relación con una cuestión que ponga en peligro la gobernabilidad. ¿Hasta dónde van a ir? Porque ya intentaron hacer lo mismo con la ley de bioinsumos, ya nos intentaron intoxicar, ya intentaron que los productores caigan en la quiebra
económicamente hablando, intentaron implementar un producto que no está ni siquiera aprobado por un organismo nacional, y nos han obligado a todos a ser cómplices y partícipes de esta situación, porque al tener mayorías y al no haber una oposición seria, se dan este tipo de cuestiones, que el único freno que tuvimos hasta ahora con la ley de bioinsumos y que podemos llegar a tener con esta ley, es que la justicia nacional diga, che, hay una constitución acá. En el caso de los bioinsumos, vos tenías la posibilidad de que los productores, un sector importante de la provincia de Misiones, aunque algunos busquen quitarle mérito o reconocimiento a la clase trabajadora rural, son quienes han desde su lugar manifestado su desencanto o los problemas que tenían a la hora de implementarse esta ley. Es decir, viabilizaron una voz desde el sector productivo para decir, la ley de bioinsumos a mí me afecta. No me afecta solamente en la tierra, sino que me afecta económicamente y afecta a la producción. Y repercute en todos los misioneros directamente por los ingresos que no van a venir. Ahora bien, con esta ley que se pretende plantear de la ley Mordaza, definida de una manera más fácil de comprenderla, ¿quién se va a defender? Porque ahí tenemos los dos ejemplos. En los bioinsumos, el productor te decía, a mí esto me está matando, no hagas esto. Ahora, en la ley Mordaza, ¿quién se va a defender? Porque no hay que olvidarse que una cosa somos los que tenemos la posibilidad de hablar en un medio de comunicación. Otra cosa, que no es menor, son aquellos que tienen un cargo político y que en la obligación del cargo político deben responder por el espacio que han sido elegidos desde aquellos que lo han votado. Pero ¿qué pasa con el vecino de a pie? ¿Qué pasa con el hombre, la señora, aquel estudiante, aquel joven que de pronto no le gustó algo y decidió manifestarlo, hacerlo saber? Porque una cosa es, te hago saber lo que me está pasando, y otra cosa es, voy a planificar un hecho subversivo para que no pueda llevar adelante tu gobierno. Realmente, si estuviéramos hablando de un gobierno que no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, si estuviéramos hablando de un gobierno que no tiene la mayoría en el Tribunal de Justicia, si estamos hablando de un gobierno que tiene la mayoría de los intendentes de la provincia, si estamos hablando de un gobierno que no tuviera los consejos como lo tuviera, te podría decir que cualquier manifestación podría ser tenida en cuenta de otra manera porque corre peligro la gobernabilidad. Ahora me pregunto, ¿un gobierno que tiene la mayoría en todos estos lugares que te digo, puede estar en peligro? ¿O es un problema interno que no lo pueden manejar? Si la renovación no puede manejar su tropa, y bueno, muchachos, será momento de cambiar de nombre, de cambiar de partido, o en todo caso, que se sincere la oposición y que se trace una línea y que explique de qué lado está. Porque la verdad es que todas estas cosas pasan porque en lugar de manifestarse, cuando digo manifestarse no es un WhatsApp, no es un mensajito en las redes, no es eso. Ni tampoco en un círculo cerrado, círculo cerrado de comisión, digo, sabiendo el mecanismo que tiene la renovación. Si realmente hay una intención de plantarse enfrente, hay muchas alternativas. Una serie muy conocida dice, cuando te están apuntando con un arma, tenés 256 posibilidades de respuesta. La verdad que en este caso podría tomar la misma reflexión y decir, ¿qué pasaron con esas 256 respuestas que podría haber tenido la oposición? Bueno, yo particularmente sigo pensando, en algún punto parece casi humorístico. Siempre hablamos de que tenemos la legislatura con menos tiempo de sesión de todo el país y a veces parecía que es demasiado por estas ideas que surgen y estos proyectos de ley que finalmente llegan y no hay una sola explicación, no hay un solo punto en positivo que beneficie a la ciudadanía con la creación de este tipo de herramientas, sino que muestran una concentración del poder que, como bien vos les decías, me permito añadir aún más, no solamente tienen los aparatos ejecutivos y legislativos, sino que también tienen una justicia provincial, que es sumamente adicta y que se ha encargado de construir hace más de 20 años, con lo cual hay una concentración de poder absoluta en el gobierno de la provincia de Misiones que termina repercutiendo en las más altas esferas de la vida de todos y que nos deja a todos desamparados ante este tipo de situaciones. Una sola cosa que
por ahí a los legisladores se les pasa. Les doy 2 citas que les podría llegar a servir. No sé si ahora, no sé si en el futuro, no sé si cuando tengan aspiraciones a algún otro cargo que vayan a jurar, porque muchas veces se jura ante la Biblia y se jura ante la Constitución Nacional. El artículo 19 dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a terceros están solo reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados. Y por ahí, si les queda muy lejos la Constitución Nacional, que vayan a revisar la Constitución que tienen en la legislatura. El artículo 12 de la Constitución Provincial dice que los habitantes de la provincia gozan de la libertad de expresar sus pensamientos y opiniones por cualquier medio y recibir y suministrar toda clase de informaciones. Los abusos de estos derechos serán reprimidos por la justicia conforme a la ley que dicte, y esta ley no podrá dictar leyes u otras medidas que, bajo pretexto de sancionar los abusos, restrinjan o limiten tales derechos, como tampoco tendientes a coartar la difusión o libre expresión de las ideas, ni impedir o dificultar el funcionamiento de talleres, imprentas, difusoras radiales y demás medios idóneos para la propagación del pensamiento. La policía del pensamiento me parece que tendría que quedar en una novela del tipo de orwelliana y no plasmarse en una ley que perjudica la vida de los misioneros. Te agrego una cosa más para que no quede en valoraciones, sino que para ponerle fechas. El 15 de julio de este año se crea en la provincia de Misiones, bajo disposición del gobernador, la red de agentes de cibercrimen. Es decir, se crean 15 unidades de cibercrimen en las 15 regionales. Nosotros hemos entrevistado a la directora del caso para preguntarle los fines, y una de las respuestas que nos dio tenía que ver con el control de los ciberdelitos. Su respuesta explicaba que se estaban dando muchos ciberdelitos. Por eso se creaba esta red de cibercrimen, que hasta ahí podría ser razonable. Sucede que un poquito antes, desde la misma red de cibercrimen, salen a manifestarse, o los invito a que googleen en los distintos medios de comunicación de la provincia, que se han dedicado a explicar que el problema no tiene que ver con el cibercrimen, tiene que ver con un manejo de las redes sociales, del WhatsApp y demás. No es una cuestión de que hay mucho delincuente suelto. Es una cuestión de poco cuidado, de la vida privada que dejó de ser privada, y que desde ese lugar se generan las estafas. No hay necesidad de entrometerse en la vida privada de las personas que no tienen nada que ver con delitos. Y por último, por lo menos por mi parte, recordar que todos aquellos que tienen el deseo o han sido nombrados para ocupar un cargo público, no han sido nombrados para hacerse beneficiados, y esto le cabe a la oposición como al oficialismo. No han sido nombrados para cobrar un sueldo. Han sido nombrados para ocupar una función, y el pueblo tiene el derecho y la libertad de expresar su disconformidad con la gestión y de ser objetado. Y si no le gusta, tiene que evaluar la posibilidad de dedicarse a otra cosa. Como dijo alguna vez el expresidente uruguayo, si querés ganar plata, ponete una empresa. Hablamos de Mujica. Si querés ganar plata, ponete una empresa, y si no, gestiona decentemente la cosa pública. Porque mientras algunos se ofenden porque uno manifiesta un equívoco de gestión, hay otros que siguen esperando que el Estado los atienda. Esto es La Última Rosca. Somos Alejandro Chini y Brian Villalba, y los acompañaremos hasta las 20.